Se nos pide que grafiquemos 4, y menos 6x es igual a 24 usando las intersecciones x e y. El punto donde una línea cruza el eje X o el eje horizontal se llama intersección X o intersección vertical. Mirando el gráfico de la línea, y menos x es igual a 2 que se muestra a continuación, observe cómo se cruza el eje horizontal o X en el punto negativo 2,0. La coma 0 negativa 2 es la intersección X o la intersección horizontal. En general, para determinar la intersección X o la intersección horizontal, establecemos y igual a 0 y resuelve para X. Esto debería tener sentido notar cómo cualquier punto en el eje X o eje horizontal tendría una coordenada y de 0. La intersección y o la intersección vertical es el punto donde la línea cruza el eje y eje vertical. Observe cómo la línea se cruza la vertical o el eje y en el punto 0,2. 0,2 es la intersección y o la intersección vertical. En general, para determinar la intersección y o la intersección vertical, establecemos x igual a 0 y resolvemos para y. De nuevo, esto debería tener sentido porque cualquier punto en el eje y o eje vertical tiene una coordenada x de 0. Volviendo a nuestro ejemplo, otra forma de encontrar las intersecciones sería completar esta tabla especial de valores donde para una fila, y es igual a 0. Para la segunda fila, x es igual a 0. Entonces, comencemos completando esta primera fila, que nos dará la intersección x. Recuerde en general, para determinar la intersección con el eje x, establecemos y igual a 0. Entonces, si establecemos y igual a 0 en nuestra ecuación, tendríamos 4 veces 0 menos 6x igual a 24. Simplificando, esto sería 0, entonces tenemos 6x negativo igual a 24. Divide ambos lados entre 6. Negativo. Simplificando tenemos x es igual a 24 dividido entre 6 negativo es igual a 4 negativo, lo que nos da la intersección x o la intersección horizontal negativa 4,0. No siga adelante y trace este punto en el eje x, que sería este punto aquí. Ahora busquemos la intersección en y completando la segunda fila de la tabla. Entonces, para encontrar la intersección en y, establecemos x igual a 0 y resolvemos para y. Si establecemos x igual a 0, tenemos 4 y menos 6 veces 0 es igual a 24. Simplificando tenemos 4 y es igual a 24. Divide ambos lados por 4, tenemos y es igual a 6, lo que significa la intersección vertical o la intersección en y es 0,6. Avancemos y grafiquemos el punto 0,6, que estaría aquí. Ahora que tenemos las intersecciones, podemos graficar la línea. Esta es la línea 4 y menos 6x es igual a 24. Veamos un segundo ejemplo. Aquí se nos pide que grafiquemos la ecuación, y es igual a negativo 2x más 3 nuevamente usando las intersecciones. Entonces, primero encontraremos la intersección x completando esta primera fila de la tabla o estableciendo y igual a 0. Entonces, si establecemos y igual a 0, tendríamos 0 igual a negativo 2x más 3. Aislemos el término x sumando 2x a ambos lados, lo que nos daría 2x es igual a 3. Ahora dividimos ambos lados entre 2. X es igual a 3 mitades, lo que significa que la intersección x o la intersección horizontal es 3 mitades, 0. Avancemos y tracemos este punto en el eje x. 3 mitades son lo mismo que 1.5, que estaría aquí. Ahora completaremos la segunda fila para determinar la intersección con el eje y la intersección vertical. Entonces tendríamos que y es igual a negativo 2 veces 0 más 3, entonces y es igual a 3. Lo que significa que la intersección vertical hoy es 0,3. Avancemos y grafiquemos la intersección y, que sería este punto aquí. Ahora que tenemos las intersecciones podemos graficar la línea. Este es el gráfico de y es igual a negativo 2x más 3. Espero que hayas encontrado esto útil.